Bueno, quisiera a partir de este lunes y cada lunes en la mañana compartir algo a medida que el tiempo lo permita, algo de la palabra de Dios, un breve mensaje en lo que quisiera estar considerando algunos aspectos de la gracia de Dios y vamos a verlo cómo se refleja en los primeros capítulos de varias de las cartas o de las epístolas del Nuevo Testamento. Entonces vamos a leer en esta ocasión en el libro de Gálatas, capítulo 1, y voy a comenzar leyendo desde el versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6 dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Un versículo más en el capítulo 2 y versículo 21 dice: No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahora aquí vamos a notar que el apóstol Pablo está dejando bien en claro que el evangelio es uno solo. No hay varios evangelios. No se trata de que cada persona o cada grupo religioso pues decide la forma en que quiere predicar el evangelio o lo que quiere creer, y cada quien a su manera lo hace y lo enfoca o como quiera, y todos están bien. Pablo está diciendo claramente aquí que no hay otro evangelio. Tristemente, él estaba escribiéndole a varias iglesias de Galacia, a diferencia de otras epístolas o cartas del Nuevo Testamento donde escribe a una sola iglesia. En este caso le está escribiendo a varias iglesias. El versículo 2 él va a decir: a las iglesias de Galacia. Entonces, de estas diferentes congregaciones, él está maravillado de que tan pronto se habían alejado del que os llamó, o que del que los había llamado por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ellos habían estado pervirtiendo el evangelio y había quienes querían agregarle cosas a la palabra del evangelio, las buenas noticias de la salvación en el Señor Jesucristo, y ellos estaban añadiéndole y diciendo: bueno, para ser salvo no solamente es suficiente creer en el Señor Jesucristo, sino es necesario cumplir ciertos requisitos, cumplir los mandamientos de la ley. Ellos estaban añadiendo también la circuncisión para la persona poder ser salva. De manera que el apóstol Pablo está sorprendido y él dice: estoy maravillado de que ustedes que han conocido la verdad, que han escuchado el evangelio en su pureza, eh, y que habían escuchado acerca de la gracia de Dios en el Señor Jesucristo, ellos se habían apartado. Ahora, ¿por qué alguien quisiera apartarse o alejarse del evangelio para seguir un evangelio diferente? Bueno, hay muchas razones. El ser humano tiende a desviarse. Y dice el proverbista Salomón, cuando escribe, él dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y el ser humano anda por ese camino y busca su manera de pensar y quiere imponerle a Dios o hacerle pensar a Dios que su forma de pensar o que lo que el ser humano piensa es mejor que lo que Dios piensa. Dios en el libro de Isaías capítulo 55 va a decir claramente que vuestros caminos, o Dios está diciendo a las personas, mejor dicho: mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos, que vuestros caminos. Entonces, el ser humano por naturaleza busca la manera de poner su camino, de seguir su camino para poder llegar a Dios, en lugar de aceptar lo que Dios le está ofreciendo o el camino que Dios le está mostrando, que es el Señor Jesucristo.
Y por eso estas personas también siguen esta tendencia. Con razón el profeta Isaías lo va a decir en su libro cuando escribe que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Fíjese entonces otra vez, está cada persona buscando su propia manera de llegar a Dios o su propia manera de vivir la vida, alejado de Dios. Y aquí había este caso también donde estos se habían dedicado o habían decidido querer seguir un evangelio diferente. Ahora, eso no es algo único de estos lugares, de esta región de Galacia y de estas iglesias. Esto es algo que se ve todavía el día de hoy. Personas queriendo seguir su propio camino, sus propias ideas para poder llegar a Dios. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí? No que haya otro. Ellos estaban siguiendo un evangelio diferente, pero Pablo dice, no hay otro evangelio. Hay un solo evangelio. Este es el evangelio de Dios porque es Dios el que lo ha comunicado. Dice más adelante en el mismo capítulo de Gálatas que Pablo dice, yo no recibí este evangelio de ningún hombre. Este evangelio es algo que yo recibí directamente del Señor Jesucristo. Entonces es algo que proviene de Dios. Es algo que proviene del cielo. Es el evangelio de Cristo porque se centra en la persona de Cristo. El evangelio no busca exaltar al ser humano o hacernos creer que nosotros somos mejores de lo que nosotros pensamos. El evangelio nos dice claramente que nosotros somos pecadores delante de Dios, pero que hay uno que es perfecto, que es el Salvador del mundo, y se centra y se enfoca en la persona del Señor Jesucristo y en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario para nuestra salvación. El precio de la salvación ha sido pagado. Cristo es el centro del mensaje. Y es algo muy serio tratar de torcer el evangelio. Es algo muy serio tratar de quitarle o de agregarle al evangelio. Y eso era lo que estas personas estaban haciendo. Y Pablo les dice, si alguno de vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra anatema es una palabra bastante fuerte, bastante seria, que significa maldición. De manera que está diciendo, es algo muy serio, es algo muy grave que una persona trate de torcer, cambiar, alterar, agregar al evangelio del Señor Jesucristo. Pablo dice, sea anatema. No hay ninguna persona que tenga un rango suficiente para poder hacerlo. Por eso Pablo dice, si aún nosotros, o si aún un ángel del cielo, para poner una idea de alguien, algún ser bastante impresionante, él les dice, os anuncia un evangelio diferente, sea maldito, sea anatema. ¿Por qué? Porque hay un solo evangelio. Entonces, no es posible ser salvo o alcanzar el cielo o el perdón de los pecados a través de mis buenas obras. A veces pensamos como seres humanos que, bueno, si yo hago algo bien o me porto bien un día o dos, entonces puedo con eso compensar las cosas malas que he hecho en otros momentos. Eso no es así. ¿Por qué? Pablo, cuando escribe más adelante en esta misma epístola de Gálatas, él va a decir que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque está escrito, Deuteronomio capítulo 27 lo dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces uno o las hace todas, siempre, permanentemente, o sencillamente ha quebrantado la ley, y no hace falta quebrantar todos los mandamientos de la ley todos los días para venir a ser una persona pecadora. No. Con quebrantar un solo mandamiento, una sola vez. Dice Santiago también en su carta, el que quebranta un mandamiento, quebranta toda la ley. Es como romper el espejo. Uno le da un golpe a un espejo y sencillamente se hace pedazos. No se rompe nada más el agujero o el hueco donde le dimos el martillazo. Se rompe todo, por eso es la ley así. Y entonces la persona que quebranta un mandamiento queda bajo maldición. ¿Por qué? Porque ya no permaneció en todas las cosas escritas. Y por eso es que la salvación y el evangelio presenta no una salvación basada en mis obras, en mis méritos, en lo que yo puedo hacer, sino más bien presenta la salvación por la gracia de Cristo,
como un regalo, como un don inmerecido, que a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros para ofrecernos gratuitamente la salvación y el perdón de nuestros pecados. Si alguien quiere seguir o pensar que puede llegar al cielo por sus obras, Pablo dice, está desechando la gracia de Dios. Lo dice en el capítulo 2. Él dice, yo no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Está echando por tierra la obra de la salvación que Cristo hizo en la cruz. Está despreciando, está rechazando la persona de Cristo y está diciendo, sencillamente, si la persona realmente pudiese llegar al cielo por sus propias obras, por su buen comportamiento, Pablo está diciéndole a Cristo que fue completamente innecesaria su venida a este mundo, su obra en la cruz y su muerte por nosotros. Porque una cosa no puede estar junto con la otra. Las buenas obras son el resultado de la salvación. Es decir, una persona que ha confiado en Cristo como Salvador personal, por amor a Cristo y en gratitud a Él, va a buscar, a procurar hacer lo que le agrada a Dios y lo que le agrada a Cristo y lo que está de acuerdo a su palabra. Pero no está confiando en que ese comportamiento, en que ese desempeño personal es lo que le ha ganado la salvación, y mucho menos lo que le garantiza su salvación. La salvación descansa única y exclusivamente en la persona de Cristo. Es por la gracia de Dios y por medio de la fe en Él, en el Señor Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz, que una persona puede recibir el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. No desecho la gracia de Dios. Aquí estos Gálatas se habían desviado para seguir un evangelio diferente. No es que hubiese otro. Hay un solo evangelio, el evangelio de Cristo, que viene de Dios, que presenta al único camino, al único Salvador, quien es el Señor Jesucristo, que puede salvarle una sola vez y para siempre.